Ahora vamos a entrar a esta nueva parte de geometría analítica que es la parábola, y como pueden ver aquí está hasta con un dibujito bien bonito de pergamino para que no se les olvide, porque esto de la parábola no es difícil, pero sí requiere que presten mucha atención. Todos sabemos qué forma tiene una parábola, ¿verdad? Una parábola tiene una forma más o menos así. Este es mi eje de coordenadas y una parábola tiene más o menos esa forma, ¿cierto? Y lo vamos a extender también hacia abajo. Y algo así. Más o menos algo así es una parábola. Claro que de una forma bien simétrica. Muy bien, pero ahora, ¿cómo se define una parábola? Una parábola son todos los puntos. Vamos a poner aquí un punto. Este va a ser un punto XY que pertenece a la parábola, ¿sí? Ahora, la parábola son todos esos puntos que distan, equidistan, es decir, que tienen la misma distancia hacia dos puntos conocidos, uno como el foco de la parábola y el otro como el vértice de la perdón, como la directriz de la parábola. Vamos a hacer eso de una forma más clara. Y a este punto le voy a poner este punto de acá. Este va a ser el foco de la parábola y le voy a poner F, ¿sí? Y aquí me voy a hacer una recta y a esta recta le voy a llamar directriz. Muy bien, ahora, ¿qué es una parábola? Una parábola son todos los puntos X y Y que equidistan. Para equidistar vamos a usar este color, que equidistan de un punto fijo llamado foco. No está muy buena esa línea recta. Ahí está mejor. Que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta llamada directriz. Recuerden que a la recta la distancia siempre se la saca de forma perpendicular. Obviamente este dibujo no está tan perfecto que se diga, pero la definición de parábola me dice que esa distancia va a ser igual a esa otra distancia. Muy bien, ahora vamos poniendo algunos detalles. A este punto fijo se le llama foco de la parábola y le vamos a dar la coordenada en XA. Y en Y va a ser 0. ¿Por qué? Porque este es mi origen de coordenadas. Este es mi eje de coordenadas, perdón. Este es mi eje X y este es mi eje Y. Entonces, como pueden ver, en Y no tiene altura, por lo tanto, por eso le estoy poniendo 0. Y a esta distancia de acá le estoy llamando A. Le cambiaremos de color, vamos a utilizar todos los colores posibles. A esta distancia de aquí le voy a llamar A. ¿Sí? Muy bien. Ahora, miren esto es bien importante. Me está diciendo que, lo vamos a hacer con verde igual, que todo punto de la parábola, no sé, ese punto, todos los puntos de la parábola tienen que equidistar, lo vamos a hacer igual con naranja mejor. Todos los puntos de la parábola tienen que equidistar de dos lados, del foco y de la directriz. Entonces, por ejemplo, este punto pertenece a la parábola, entonces esta distancia tendría que ser la misma que esta distancia, porque ese punto pertenece a la parábola, ¿verdad? Entonces, ahí lo voy a hacer mejor con negro eso. Vamos a buscar otro cualquiera, no sé, puede ser este de acá. Si este punto pertenece a la parábola, entonces, por definición, tiene que equidistar, es decir, la distancia desde el foco hasta el punto va a ser la misma distancia que desde el punto hasta la directriz. Eso es una parábola. Esta línea lo voy a borrar para que no interfiera con lo que vamos a escribir en esta parte. No sé, podríamos poner aquí también otro punto. Ahí, porque igual se va a dar hacia abajo, ¿verdad? Entonces, este punto de acá, como pertenece a la parábola, entonces nosotros vamos a decir que esta su distancia es la misma que esta otra distancia. Y como les digo, recuerden siempre, las distancias se miden de forma perpendicular cuando se miden de un punto a una recta, de un punto a una recta, ¿no ve? Muy bien, entonces esa es la definición de parábola.
Una parábola son todos los puntos que equidistan de un foco y de una directriz. Muy bien, ahora vamos a poner las coordenadas. Hemos dicho que al foco le vamos a decir que el foco va a estar a una distancia A del vértice. Por lo tanto, las coordenadas del foco... y ojo, primero esto, perdón. Este es mi origen de coordenadas, el punto 0. Entonces yo voy a sacar primeramente la ecuación de una parábola cuyo vértice a ese punto, a esa esquinita, se le llama vértice, cuyo vértice está en pleno origen de coordenadas. No sé qué color le podemos poner aquí, creo que ya hemos usado todos. Le vamos a poner azul, igual que esto. Entonces a este punto se le llama vértice. Y el vértice en este caso va a ser el origen de coordenadas. Entonces a esto se le llama vértice de la parábola. Muy bien, entonces nosotros vamos a sacar la ecuación de una parábola cuyo vértice se encuentre en el origen de coordenadas. ¿Sí? Vamos a borrarlo. Esto lo vamos a tratar de hacer todo lo más claro posible y lo más sencillo posible. El vértice va a ser el punto 0, 0, ¿verdad? Ahí está el vértice. Ahora, para esta ecuación, del vértice al foco, nosotros vamos a decir que tiene una distancia, que nosotros obviamente estamos manejando términos algebraicos, no términos numéricos, va a ser una distancia A, desde el vértice hasta el foco. Ahora, ojo con esto. La definición de parábola me dice que las distancias de todo punto de la parábola al foco tiene que ser la misma, es decir, esta distancia de ahí hasta el foco tiene que ser la misma que del punto hasta la directriz, ¿verdad? Entonces, esta distancia tiene que ser la misma que esta distancia, ¿verdad? Lo voy a borrar esa línea para que no interfiera. Y de ahí podemos deducir que de acá a acá también va a haber una distancia A, ¿cierto? Por la definición de la parábola. Ojo, si algo no se está entendiendo de aquí, por favor, pausen el video, analicen la gráfica y no continúen hasta entenderlo todo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, suponiendo que ya han entendido, ahí estamos poniendo que hay la misma distancia A, ¿verdad? Desde el punto hasta el foco que desde el punto hasta la directriz. Esa es la definición de parábola. Ahora, si aquí hay una distancia A y este es el origen, entonces ¿cuál va a ser la coordenada de este punto? La coordenada de ese punto va a ser menos A, ¿cierto? Si aquí está el punto 0 y esa es una distancia A, entonces ese punto va a estar en la coordenada menos A. Por lo tanto, esta recta de la directriz va a tener una ecuación y su ecuación va a ser esta de aquí, que x siempre va a ser igual a menos a. O si queremos escribirlo de otra forma, que x más a igual a 0. ¿De dónde he sacado eso? Simplemente esto se vino aquí a sumar, ¿verdad? Esas son dos formas de escribir la ecuación de esta directriz. Muy bien, creo que ya le hemos puesto nombre a todo. Hacemos un repaso rápido. Este es un punto, este es un punto general x y de la recta. Este es el foco, este es el vértice y esta es la directriz. Muy bien, ahora podríamos aumentar un detalle más y vamos a aprovechar que estamos con amarillo, que a esto de acá, a esta recta que estoy haciendo en amarillo, que es perpendicular. Aquí me falta algo más. Miren, me falta esto. ¿Cómo se llama esta recta de acá a la que pertenecen el foco y el vértice? A esa recta le llamamos eje de simetría. Muy bien, ese es el eje de simetría. ¿Por qué? Porque es como el espejo, porque la parábola hacia un lado y hacia el otro va a ser similar, ¿verdad? Entonces ese es el eje de simetría. Ahora, y les decía aquí en amarillo, no sé si se lea, yo creo que sí. Entonces, esta recta amarilla la vamos a repasar fuerte, pero aquí vamos a tratar de no cubrir mucho. A esa recta amarilla se le llama lado recto. Esa recta es perpendicular al eje de simetría. Son varias partes, ¿verdad? Hasta ahorita, por ejemplo, la línea recta solo tenía la pendiente. La circunferencia tenía el centro
y tenía el radio, 2 elementos. Ahora la parábola tiene muchos más elementos, ¿verdad? Tiene el vértice, tiene el foco, tiene el eje de simetría, tiene la directriz y tiene el lado recto. No es lado recta, es lado recto, perdón. El lado recto. Ahora nosotros vamos a sacar la ecuación de esta parábola. Van a ver que es mucho más fácil de lo que parece. Entonces, por definición de una parábola, es todo punto XY que equidista de 2 puntos, de un foco y de una directriz, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí, vamos a partir de esa definición. La distancia hasta el foco tiene que ser igual que la distancia hasta la directriz. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Es decir, esta distancia tiene que ser igual a esta distancia. Muy bien. Ahora, la distancia al foco. Esa es la que está buena, esta parte. Preste mucha atención. Voy a formar ahí este pequeño triángulo. Entonces, la distancia desde este punto hasta este foco, ¿cómo lo sacamos? Sacamos la distancia entre 2 puntos, ¿verdad? ¿Y se acuerdan la fórmula que había de la distancia entre 2 puntos? Eso es lo que vamos a hacer ahora. La distancia entre 2 puntos, por si alguien no lo recuerda, era esto: x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado y raíz de todo eso, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a aplicar aquí. Vamos a sacar entre este punto y este punto. Cualquiera puede ser punto 1 y cualquiera punto 2. Vamos a manejar como punto 1 ese. ¿Sí? No, como punto 2 este y como punto 1 este otro. Entonces, x del punto 2 va a ser mi coordenada general x. Menos x del punto 1, que va a ser, que se llama a. Todo al cuadrado más y del punto 2 menos y del punto 1. Simplemente estamos sacando la distancia entre 2 puntos, ¿verdad? Todo al cuadrado y raíz. Muy bien, eso que yo hice ahorita, eso es la distancia desde este punto hasta el foco, ¿cierto? Y me dice que esta distancia tiene que ser exactamente igual que la distancia que hay entre el foco y la directriz, y esto ya es más fácil. La distancia entre 2 puntos es simplemente la resta de sus coordenadas. Porque ¿de dónde sacábamos esto, por ejemplo? Sacábamos del cateto que estaba aquí abajo. Sacábamos esa distancia restando coordenadas. Esto menos esto, o al revés, que da exactamente lo mismo. En este caso daba lo mismo, ¿no ve? Muy bien. Entonces, esto va a ser en la distancia. Esta va a ser, miren, esto, si yo lo bajara, aquí estaría en X, ¿no ve? Y esto aquí está en menos A. Entonces, esa distancia va a ser x menos a, y x menos a se va a volver x más a, ¿verdad? Y tiene lógica porque miren, todo esto es x y todo esto en módulo es a, ¿verdad? Entonces toda esta distancia va a ser x más a, que es lo que me va a salir de acá, ¿verdad? Muy bien, entonces eso lo voy a borrar, no es tan necesario, y vamos a ir desarrollando un poquito ahora esta ecuación y van a ver que es mucho más sencillo de lo que parece. Aquí tengo un trinomio cuadrado perfecto, pero primero voy a eliminar esta raíz, ¿sí? Voy a elevar los dos al cuadrado y aquí me va a quedar simplemente x menos a al cuadrado. Aquí ya no voy a escribir este 0 porque no afecta, va a ser y entonces al cuadrado, y aquí todo esto se va a hacer al cuadrado. Recuerden que este menos por menos se va a volver más, entonces esto va a ser x más a al cuadrado. Muy bien, ahora desarrollo un poco esto. Voy a tener aquí x cuadrado menos 2ax más a cuadrado, copio más y cuadrado, y aquí tengo otro trinomio cuadrado perfecto, que va a ser eso que estoy escribiendo ahí. Hasta ahí está bien fácil, ¿no? Y cada vez se hace más fácil. X cuadrado con x cuadrado se van, a cuadrado con a cuadrado se van, y estos dos son semejantes. Entonces este lo voy a mandar al otro lado a sumar. Y aquí voy a tener y cuadrado igual a 2ax más 2ax me va a dar 4ax. Muy bien, y esto es la ecuación de una parábola. Vamos a ponerle ecuación de la parábola. Pero es una parábola, miren, es una parábola horizontal. ¿Por qué?
Porque se extiende a lo largo del eje horizontal. Más adelante vamos a ver las parábolas verticales. Entonces, esta es la ecuación de una parábola horizontal. Le vamos a poner directamente de una parábola horizontal que se extiende hacia el lado derecho, hacia el lado de los positivos. ¿Por qué? Porque cuando va al otro lado va a variar un poco. Entonces, ecuación de la parábola horizontal hacia la derecha. Y, esto es bien importante, su vértice en este caso está en el origen de coordenadas. Y vértice en el origen. Y nosotros ahí ya tenemos entonces la ecuación de la parábola en su forma más básica. ¿Por qué digo la más básica? Porque después vamos a tener que ver una parábola cuando su vértice no está en el origen, es decir, cuando su vértice está por aquí y tal vez es una parábola vertical hacia abajo, ¿verdad? Pero van a ver que no es tan difícil. Si es que esto se ha entendido, lo demás no va a ser tan complicado. Y si no se ha entendido, por favor, les digo, vuelvan a ver el video, pausen, pregunten también si es necesario, porque querer ver la ecuación general de una parábola cuyo vértice está en cualquier parte del plano, pues va a ser 1000 veces más complicado si no sabemos esto. No solo más complicado, directamente no se va a poder, ¿sí? Entonces entendamos, porque esto es simplemente definición de parábola. A partir de esa definición, esta es la definición. Esto es una parábola. Entonces, a partir de eso, nosotros hemos deducido esta ecuación de aquí, ¿verdad? Muy bien, espero que se haya entendido. Cualquier pregunta háganla saber, por favor. Y en los siguientes videos vamos a seguir explicando un poco de esta ecuación y yo sé que se va a entender mejor.